Buenas cracks, espero que se encuentren excelente. Techland ha hecho muchas promesas sobre cómo Dying Light 2 mejorará el sistema de parkour del primer juego. Es obvio que una cosa nos quedó clara rápidamente al ver gameplays de Dying Light 2 previos al lanzamiento, y es que el parkour jugará un papel mucho más importante que en Dying Light 1. El primer juego prometía una movilidad mejorada en comparación con otros títulos de zombies en primera persona como Dead Island. Y aunque cumplió en ese frente, la gama de movimientos disponibles para el jugador no fue tan completa como muchos fanáticos esperaban. Con la forma en que Techland lo describió antes de su lanzamiento, Dying Light parecía que iba a ser Mirror's Edge pero con zombies. Cuando el juego finalmente se lanzó, pero carecía del nivel de profundidad de parkour que se encuentra en Mirror's Edge, algunos fanáticos se decepcionaron. Pero ahora Dying Light 2 parece estar cumpliendo esas promesas, y con suerte brindará ese sistema de parkour mucho más profundo que los jugadores han estado pidiendo. En la demo del E3 2019 vimos a Aiden perseguir un vehículo blindado e intentar alcanzarlo, saltando de un edificio a otro, haciendo parkour por encima, alrededor y dentro de ellos, esquivando enemigos y superando varios obstáculos. El gameplay fue exactamente lo que nosotros como jugadores y fanáticos deseábamos presenciar. Sin embargo, y aquí debemos ser realistas y objetivos al respecto, no volvimos a ver algo semejante de entre todo el material enseñado hasta la fecha. A pesar de que desde Techland continúan afirmando que el parkour será esencial para desplazarse por la ciudad. No obstante, una cosa que infunde mucha esperanza en los fanáticos que esperan con ansias Dying Light 2 es que el estudio asegura que la cantidad de movimientos de parkour disponibles para el jugador ha sido duplicada. Esto infundió mucha confianza en que el parkour por la ciudad finalmente podría ser tan profundo como se prometió en un principio. Y con la adición de un parapente, Dying Light 2 ampliará el sistema de parkour del primer Dying Light en casi todos sus sentidos. Aunque el juego aún no ha salido, podría terminar siendo uno de los mejores títulos de carrera libre, estando codo a codo con la serie Mirror's Edge. Con todo lo anterior bien establecido, Dying Light 2 está demostrando que más juegos deberían beneficiarse de incluir el parkour o freerunning en sus mundos abiertos, independientemente de cuál sea su ambientación o temática. Correr por un vasto mapeado y poder escalar casi cualquier estructura es algo de lo que el jugador nunca se cansará. Con suerte, esperemos que Techland inspire a otros estudios para incluir mecánicas similares en sus juegos. Si bien el Dying Light original fue una gran entrada en el género de los juegos de zombies, sus aspectos de parkour se sentían un poco a medias, pero el nuevo énfasis de parkour de su secuela parece que está cambiando este esquema para mejor. Si Dying Light 2 resulta ser tan disfrutable como parece, otros juegos pueden querer tomar nota de su sistema de recorrido. De hecho, esto es muy importante a tener en cuenta, porque en Dying Light 2 el parkour toma tanta relevancia al punto de que sin este nos perderemos gran parte de las misiones y explorar los escondrijos que hay en Villedor. Porque la vida a nivel del suelo es muy diferente a la de los tejados, con un diferenciado número de encargos para aceptar y objetivos a cumplir. El parkour en los juegos no es algo inventado por Dying Light, ya que sagas como Prince of Persia llegaron mucho antes. Dicho esto, Dying Light 2 parece que podría estar probando la idea de que agregar habilidades de movimiento más reflexivas al arsenal del jugador podría mejorar muchos títulos. Por ejemplo, la franquicia Assassin's Creed abandonó cada vez más sus sistemas de parkour a medida que la serie envejecía, hasta el punto en que ahora el freerunning no requiere mucha atención. Aunque siguen siendo grandes juegos, la serie Assassin's Creed ha perdido una parte de sí misma, que era fundamental para su identidad original. Si la franquicia reintrodujera el parkour como una mecánica más intuitiva, agregaría un nivel de profundidad a su modo de desplazamiento que podría sumar mucho en términos de inmersión. Hay muchos títulos que han agregado elementos de parkour, pero las franquicias podrían hacer más que simplemente agregar una mecánica de desplazamiento. Si Dying Light 2 tiene éxito, lo cual estoy bastante seguro de que así será, entonces podría convertirse en fuente de inspiración de otras formas de hacer que el recorrido sea interesante. Por supuesto, esto no quiere decir que todos los juegos necesiten tener una mecánica de freerunning en profundidad, pero para los estudios que incluyen movimientos rápidos o toman prestadas algunas ideas menores de freerunning para sus juegos, pensar en cómo desarrollar más esas ideas podría ser beneficioso. Después de todo, una experiencia más realista que permita a los jugadores probar cosas nuevas y dominar las mecánicas de movimientos podría resultar muy divertida. Predicando con el ejemplo y mostrando cómo moverse correctamente en los videojuegos es la manera en que Dying Light 2 demostrará ser el amo del parkour. En fin, si les gusta el contenido, no olviden suscribirse para saber más en el futuro. Cuéntenme, ¿qué es lo primero que harán al entrar en Villedor, una vez comiencen a experimentar la libertad de movimiento que ofrecerá Dying Light 2? Espero tengan un excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.